Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias. Un gran placer y alegría compartir con ustedes, con nuestros invitados, temas de interés, de actualidad, personas que nos ayudan a construir, a entender mejor las dinámicas, en este caso de nuestra alma, para poder afrontar las circunstancias de las cuales no nos podemos evadir. Hoy estaremos hablando acerca de la elaboración del duelo. Como hemos dicho siempre y seguramente todos en nuestros hogares, la muerte forma parte de la vida, pero qué dificultad que nos da aceptarla. Juan Fernando Jaramillo, muy buenas noches, bienvenido como siempre, gracias por estar aquí en el canal Televit. Caterine, buenas noches a usted, a todos los televidentes. Y tenemos invitado especial hoy porque ha pasado por ese trance, ha escrito un libro sobre ese trance, es médico, es escritor, es guionista, y es un hombre muy espiritual además, y que nos va a contar hoy cómo es ese tránsito que debemos sí o sí padecerlo. El doctor Francisco Pulgarín, bienvenido a Tendencias. Juan Fernando, Caterine, muchas gracias por invitarme al programa y a todos los televidentes de Tendencias. Muchas gracias. Pues, doctor Francisco, vamos a empezar a hablar acerca de 232 días. 232 días es el título con el cual usted ha designado su más reciente obra literaria, que además allí creo que se conjuga su experiencia como médico, como persona, como hijo, como todos esos factores que están involucrados en su ser y los deja plasmados allí. Empecemos contándole a nuestros televidentes de la experiencia de 232 días. Sí, gracias. Sí, 232 días básicamente, preguntarán por qué el título. El título es porque 232 días es a mi madre en el 2019, estando completamente sana, de un momento a otro le hacen un examen, le practican un examen y como digo yo en el libro, el mal empieza con una llamada, ¿no? Una llamada, la visita a un médico, un examen y a mi madre le diagnostican un cáncer. Inicialmente se dan cuenta por una metástasis en el hígado, tenía un cáncer primario en pulmón y entre el 15 de febrero y el 4 de octubre, que es la fecha en que fallece mi madre, son 232 días. Por eso se tiene ese título el libro. Y lo que yo escribo es un libro que inicialmente surge del duelo de la manera más profunda, en el sentido de que yo empiezo a escribir y a dar cuenta como de lo que va pasando durante esos 232 días con mi mamá, cómo se nos redimensiona la vida. Particularmente yo tenía una relación muy fuerte con mi madre, en el sentido de que yo vivía con ella y con mi papá, entonces estábamos muy próximos. Entonces digamos que yo tengo, y además médico, pues entonces voy viendo la manera de acompañarla en esto y voy descubriendo cómo se le redimensiona la vida, la casa, el hogar, a través de la enfermedad y de la decisión que nosotros tomamos, de que ella, en su momento que ella tomó realmente, de que es una decisión muy personal, que era hacerse la quimioterapia, pues, y empezar a mirar si el proceso surgía. Entonces 232 días es esto, son 232 días de, digamos, una jornada al infierno, lo digo yo en el libro, pero son 232 días también de un aprendizaje, tanto de ella como mío, como de la gente de mi casa, en el cual aprendimos mucho y como dice Catherine, lo más difícil a veces es uno entender que la muerte es algo natural y que es un proceso de la vida y que hay que aceptarlo. Digamos que yo como lo acepté, escribiendo, que era como lo que yo había hecho toda la vida, ¿cierto? Pues yo soy médico, soy del área de la salud, pero toda la vida había estado escribiendo y había estado, pues ya tengo otros 2 o 3 libros publicados, una película con Víctor Gaviria. Entonces, pues uno cómo intenta solucionar sus duelos y sus problemas con las herramientas que tiene. Y una de las herramientas que justamente mi madre me había dado era eso. Me había enseñado a leer, me había enseñado a escribir y a partir de ahí yo intento en este libro dar cuenta de esa jornada, pero también dar cuenta como de cómo tratamos de superarlo, ¿no? ¿Cómo se surten 232 días en el día a día de esa penosa enfermedad? Juanfer, es muy duro porque mira, primero el cáncer es una enfermedad devastadora, ¿cierto? Uno arranca es lo más complejo del cáncer y en general de las enfermedades crónicas, es que uno arranca, es un proceso ya, digamos, en el caso de mi madre que ya tenía una metástasis, era un proceso paliativo, pero uno siempre empieza con algo que es la esperanza, ¿cierto? Una esperanza que los días van apagando, ¿cierto? Y al final uno como la oruga se termina convirtiendo en mariposa y eso, y uno
con el tiempo puede hacer de ese dolor como una herramienta, pero inicialmente es muy difícil porque el día a día es muy complejo, porque es un proceso que está atravesado por el deterioro físico. Ahora bien, yo soy médico y no tendría sentido que yo me hubiera ido para terapias alternativas, no quiero hablar mal de eso, pero no me voy a ir por una terapia alternativa ni nada. Arrancamos con una decisión que era, ¿se hace quimioterapia o no se hace? Esa es la gran pregunta que uno se efectúa. En muchos casos la quimioterapia funciona, en otros no tanto. Entonces, esa siempre, y si a mí me dicen hoy, usted sí con el proceso que tenía su mamá, si le hubieran a ofrecer otras quimioterapia y fuera una decisión mía, ¿lo haría? Yo diría no. Porque me parece que en el caso particular de mi mamá, que es muy particular porque ella estaba con un tipo de quimioterapia nuevo que es la inmunoterapia, 60 personas en la ciudad lo estaban aplicando y solo mi mamá se murió a los 3 meses. Uno pensaba que con eso le íbamos a dar una sobrevida de 3 años, ¿cierto? Pero realmente se deterioró mucho. Bueno, juegan muchas cosas. En mi caso particular, yo no lo haría. Hay otros casos donde... Perdón, le pregunto, doctor Francisco, o sea, el tratamiento en el caso particular de ella, para que no se vaya a entender que estamos diciéndole a la gente que no se haga quimio, y más faltaba, sino que en el caso de ella, digamos, generó una reacción tan fuerte que aceleró el proceso de la enfermedad o el deterioro físico. La quimioterapia es un tratamiento que tú puedes hacer o no hacer, ¿cierto? Sí. Y que en algunos funciona y en otros no. Oye, cuando yo estudiaba medicina, yo recuerdo que el cáncer de mama, el 90% de los pacientes con quimioterapia a los 5 años habían muerto. Hoy eso ya se revirtió. Hoy, con quimioterapia, con cáncer de mama, a los 5 años el 90% están vivos, cambiaron las proporciones. O sea, en ese caso funciona, uno dice los milagros de la ciencia. Hoy ya estamos hablando de que hay un tratamiento nuevo que acaba de salir en Europa, en el cual leucemias, linfomas, que son enfermedades en la sangre, con ese tratamiento que es una sola aplicación, el 100% se recuperan, o sea, se salvan. Entonces no es que yo diga que no sirve la quimioterapia, hay unos casos donde no, y hay unos casos donde lo que pasa es que el proceso médico es muy complejo, porque a los médicos nos forman para salvar vidas sí o sí. Entonces lo importante es tener al paciente vivo sí o sí. Independientemente muchas veces de la calidad. Claro, pero lo que tú dices es muy cierto y es lo que es una consecuencia de la educación en Occidente y de cómo estamos formados, que hay que salvar al paciente a como sea y tenerlo vivo. Y eso no siempre es real, porque hay unos casos donde el desenlace es inevitable con o sin tratamiento y uno simplemente lo que puede postergar es un padecimiento. Entonces, desde ahí es que yo digo hoy, a mí me preguntan si lo haría mi mamá, no, la hubiera dejado tranquila, hubiera tenido 2 o 3 meses de más calidad porque la quimioterapia es un tratamiento que te golpea y te pega muy fuerte. Déjeme parar ahí porque me parece importante lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que hace la quimioterapia y qué lo hace tan duro para el paciente? Son unos medicamentos químicos, ahora es inmunoterapia, están muy dirigidos, pero estos son unos medicamentos químicos que lo que hacen es que empiezan a, prácticamente van matando todo, y en ese ir matando todo, pues van también matando las células cancerosas, que ustedes saben que el cáncer es un desorden, son células de crecimiento desorganizado. Entonces van creciendo y en ese orden de ideas va acabando con todo y en algunos casos funciona, en otros no, pero los pacientes pues tienen, la posquimio es muy dura, ¿cierto? Pierden las ganas de comer, vómitos, mareos, es un proceso muy fuerte. Entonces uno dice, o la opción es, voy a tener 6, 7 meses, entonces uno dice, ¿tratamos o no tratamos? Pero cuando le dicen a uno 3 años, uno dice, sí, bueno, 3 años con ella y bien, uno se la juega. En los peleos, pero sí. yo creo que también es un tema que los médicos y la medicina en general vamos a tener que empezar a enfrentar. O sea, hay un momento donde ya la vida se va a acabar. ¿Cómo nos queremos ir, cierto? Y no nos han enseñado eso. No nos han enseñado a soltar. A soltar. Y como no sabemos soltar, cuando tenemos ese tipo de pérdidas, es una cosa devastadora, porque no sabemos cómo enfrentarlo, ¿cierto? Yo después del proceso con mi madre me dediqué, pues primero escribí el libro, pero además me dediqué a leer todo lo que hay de literatura del duelo. Y uno va encontrando que esos son unos parámetros muy similares. Leí literatura del duelo desde escritores, más que todo, que es como lo que no desde la medicina como tal, ni desde la autoayuda. Siempre lo busqué fue como desde escritores que habían vivido eso, un tema muy humano. Y uno se va dando cuenta que todos tienen las mismas, pasan como los mismos estadios, porque el duelo tiene unos estadios: negación, frustración, después aceptación. Todos al comienzo pensamos que no vamos a ser capaces con esa carga, que nos vamos a matar, que la vida perdió sentido. Y uno empieza a encontrarle, porque la vida tiene, eso es lo otro bonito de todo este proceso, y es que uno se da cuenta que la vida tiene una carga y una fuerza tan inmensa que así uno no quiera estar,
no se va. Lo jala, así Es difícil, es una caja, te jala. Y, entonces a mí yo decía en la charla donde presentamos el libro en estos días, yo decía, si a mí me preguntaban hace 3 años, ¿yo qué iba a hacer? Yo ya tenía muy claro, no voy a matar, no voy a hacer nada distinto. Pasaron 3 años y aquí estoy. Y tengo otras, y uno va encontrarle un sentido a la vida desde la muerte y desde lo que dice Catherine, que me parece muy apropiado, que es que es un proceso y hace parte de la vida, morirse. Vinimos a morirnos de alguna manera, ¿cierto? Sí. Pero en ese transcurso y en ese venir, uno quiere tener, o uno tiene la opción de muchas cosas, entre otras el servicio, ayudarle a la gente. Bueno, cada cual encuentra su camino, ¿no? Resignificar la vida, tan importante aprenderlo a hacer en medio del dolor. Pero, Juan, yo quiero destacar que el doctor Francisco en esta historia, por encima incluso de la muerte, nos está hablando primero de los 232 días, o sea, antes de la despedida. Creo que hay varios duelos que se hacen acá, y es el de la notificación de una enfermedad. O sea, perder la salud es el primer duelo. Bueno, no, porque yo quiero mencionar que aquí hay más pérdidas. O sea, hay varios momentos en los que hay pérdidas. Está el momento en el que se recibe la notificación y es un golpe porque hay un duelo, porque está la pérdida de la salud, el duelo obviamente de saber que mi ser querido tiene esa dificultad, el otro duelo que es afrontar la enfermedad y observar diariamente cómo se va diluyendo ese delgado lazo que nos mantiene vivos, y luego el otro duelo que es ya reaccionar frente al desenlace inevitable que es la despedida. Entonces son varios momentos y todos experimentamos pérdidas, por eso me parece que también es muy valioso destacar esta historia que nos trae el libro, porque el duelo va mucho más allá incluso de la muerte. El duelo lo vivimos previo, cuando, por ejemplo, en este caso, hay una enfermedad que nos anuncia que va llegando la hora. Eso es completamente cierto. Lo primero que uno tiene es lo que tú estás diciendo, te dan un diagnóstico. Con ese diagnóstico te cambian la vida, ¿cierto? Entonces, desde allí también la responsabilidad de nosotros los médicos, cómo damos esos diagnósticos, cómo nos enteramos, cómo acompañamos a las personas que están en esa situación, que a diario son muchas, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso, sí, y el libro va dando cuenta de eso. Yo lo que hice es que cuando mi madre muere, o sea, yo, pues prácticamente yo la estaba acompañando todo el tiempo y yo era pues como el sostén de ella. Y entonces uno empieza a darse cuenta de eso. Lo primero es el golpe fuerte de la enfermedad. Después, cómo vamos a salir de la enfermedad. Y después decir, bueno, de pronto no salimos de la enfermedad y se va convirtiendo todo en una larga despedida, ¿no? Estas enfermedades crónicas que son tan complejas de manejar, tienen eso que es muy interesante, y es que te permiten, cuando uno termina el duelo, Catherine, pero lo termina distinto, porque una cosa es que tú llegues a tu apartamento, entres a tu casa, como le pasa a muchas personas, y encuentres a tu madre muerta. Uy, es un golpe, mi mamá estaba bien, no pasó nada. A mí me pasó eso, mi mamá estaba bien, le dan el diagnóstico, pero yo tuve 7 meses, 232 días, para hacer una despedida, para entender el proceso, para que ella estuviera en paz. Entonces yo lo que hice es que el libro inicialmente era poesía, eran poemas. Yo empecé a escribir pequeños poemas y fragmentos. Yo estaba con mi mamá todo el día y en las noches yo me levantaba y escribía lo que iba viendo. Entonces el libro va dando cuenta desde la casa como tal, cómo cambia la casa, cómo la casa se va llenando de soledad, cómo esos espacios donde yo encontraba a mi mamá, ya mi mamá no se podía levantar porque la enfermedad te va mermando, te va diezmando. Y ese que te va diezmando es que te quita espacios. Entonces, si antes nos sentábamos en el balcón a vernos, mi mamá ya no podía, entonces entonces la enfermedad te va acorralando, entonces cambia la casa. Pero también tengo poemas de mi primita, que es como una hija que estaba con nosotros, de cómo se fue tejiendo la relación con mi mamá, del gato, de cómo mi mamá estaba con el gato y cómo el gato ahora duerme conmigo, que antes dormía con mi mamá y cuando mi madre muere ya duermes conmigo. También se refugia. Claro, yo fui tratando de alguna manera de encontrar una poética en todo este tema de la muerte, y la fui dando y fui dando cuenta del duelo y de cómo de alguna manera lo íbamos superando. Entonces es un libro un poquito oscuro en el sentido de que está lleno de dolor. Es un libro que yo escribí muy encima, y después de que leí esos primeros poemas los dejé reposar, y al año volví en plena pandemia para acabar de ajustar. Entonces mi madre se muere el 4 de octubre y a los 3 meses yo me quiebro un pie y me tengo que estar recluido en la casa. Cuando me quitan el yeso, pandemia. Entonces yo estaba en mi casa todo el tiempo, no me pude ir. Una de las cosas que le recomiendan a uno es
váyase de la casa, no se quede ahí porque eso está lleno de... Y entonces yo no me recuerdos. pude ir, yo estaba encerrado en mi casa cada vez más. Entonces digamos que el libro es un poquito oscuro y yo empecé a mirar eso y al mes y al año lo volví a mirar, reescribí muchas cosas, tomé anotaciones, decía cuando escribí esto estaba pensando en esto y lo escribí por eso. Pero el libro también hay un momento donde da cuenta de mi relación de la relación con mi madre. Entonces, de cómo yo la recordaba de niño, cómo la había visto redimensionada por esa... Porque la realidad es que en el día a día uno pierde los detalles, y uno pierde, porque uno es paisaje tener a la gente ahí. Entonces, para mí era paisaje llegar a la casa y que uno, como pues, las familias tradicionales, uno llega y se sentaba. O sea, yo no había llegado al apartamento y ya tenía la comida y todo en la listo. mesa. Ya después no, ya después es... Bueno, es que esa comida hay que comprarla y hay que marcarla y hay que saberla hacer y hay que retomar todo eso que uno a veces no le tiene la conciencia a los papás. A mí me pasó una cosa muy bonita. Yo conté una historia en el lanzamiento donde yo decía que yo había ido postergando unas vacaciones con mi mamá, por eso que estamos hablando, del día a día, mamá, después las hacemos, terminamos de pagar la casa y después nos vamos. Y cuando mi madre, ella siempre ha tenido como el sueño de una casa, yo cuando terminé de pagar la casa, me acuerdo muy así, muy puntual, terminé de pagar la casa que era para ella un 30 de agosto. Y le dije, mamá, pagué la casa. Y mi madre me dijo, hijo, yo ya me voy a morir. Se murió al mes. Y yo después pensaba, entonces yo quedé como con ese remordimiento. Yo decía, Dios mío, toda la plata que me gasté en esto, que no era mi sueño, pero era el sueño de ella de alguna manera, yo no lo hice de mala forma, pero yo me hubiera podido ir a pasear con mi mamá, haberle dado 20.000 felicidades y ella de pronto se hubiera muerto más contenta. Y entonces yo conté esa historia y todo el mundo se quedó callado. Y ayer me llamó una amiga y me dijo, me conmueve mucho eso, me dijo, vi la entrevista tuya y me voy con mi mamá de vacaciones. Vengo postergando eso y lo voy a hacer. Entonces yo creo que sí. El momento es ahora. Claro, y eso fue lo que nos enseñó el COVID, porque es que uno siempre piensa, se mueren la mamá de los otros, se mueren los otros, después vamos, y uno está metido en una vida, en el trabajo, en la carrera, y a uno se le olvida que realmente lo único valioso que uno tiene son los seres que uno quiere, ¿cierto? Sí. En el caso mío, mi madre, que era como lo más cercano, los que están casados, la esposa. Entonces también el mensaje del libro, dentro de toda esa oscuridad que el libro trae, es: la vida es en vivo y en directo y no hay segundas oportunidades. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Disfrute y viva los suyos. Y eso nos pasó mucho con el COVID. De un momento a otro nos dimos cuenta que nos podíamos morir. Entonces, ese es el mensaje, yo creo, fuerte que tiene el libro. Impactante, sí. A veces planeamos demasiado el futuro y dejamos de vivir el presente. Vamos a unos breves e importantes mensajes y ya regresamos con más de esta historia que hoy nos trae un testimonio de vida y de despedida de la historia del duelo del doctor Francisco Pulgarín. Gracias por continuar con nosotros esta noche, hoy hablando acerca del proceso del duelo y este libro, 232 días, el libro que nos entrega el doctor Francisco Pulgarín, quien es médico, guionista, escritor y ha relatado su experiencia personal, no solamente para tener una herramienta para superar su propio dolor, sino también para compartir con otros esas facetas que vivimos en medio de las diferentes pérdidas que se producen en la vida y que quedan relatadas en esta historia. Lo voy a sacar de ahí un poquito para preguntarle por qué Víctor Gaviria. Usted ha hecho película con él y él hace el prólogo de su libro. ¿Por qué Víctor Gaviria? Bueno, contémosle a la gente quién es Víctor Gaviria. Bueno, pues, Víctor Gaviria es el director de cine, pues el de La Vendedora de Rosas. Yo hice una película con él que se llama La Mujer del Animal. Porque hay muchos nexos, la vida se llena de nexos, Juan y Catherine. Casualmente yo crecí en un barrio que es Rollo del Diamante y en ese barrio Víctor había rodado una película que es Rodrigo D. Y cuando yo era muy niño, pues a mí me llegaban los ecos de que estaban haciendo la película y mi mamá tenía como cierta admiración por Víctor. Y la vida me llevó después a mí a trabajar con Víctor, a hacerme muy amigo de Víctor. Entonces Víctor era de mi casa. Víctor conoció a mi mamá, estuvo con él, pues éramos muy amigos, escribimos guiones en mi casa. Mi mamá nos echó de la casa porque estábamos muy emparrandados alguna vez y nos sacaba a Víctor y lo regañaba y bueno, y toda la cosa. Entonces Víctor tenía un gran cariño por mi mamá. Cuando yo terminé esos primeros poemas que les contaba, una de las primeras personas que lo leyó fue Víctor. Entonces le dije a Víctor, ve, escribí esto, ¿lo quieres leer? Y Víctor me dijo, sí, mándamelo.
Entonces yo se lo mandé y un día por la mañana, pues Víctor es muy despalomado, y un día por la mañana como a las 6 o 7 de la mañana me llamó. Me dijo, Pacho, pero me llorando pues. O sea, estaba un poco deshecho. Me dijo, ¿qué son estos poemas tan berracos? No, yo veo a doña Dilma acá, mi mamá se llamaba Dilma, yo veo a doña Dilma en todas partes, ¿qué es este libro? No, lo tenés que publicar. Entonces yo le dije, sí, ¿te parece? Y me dijo, no, qué libro tan fuerte, Pacho. Me puso a pensar en mi relación con mis hijos, con mi esposa, muchas cosas. Y yo pues obviamente, pues Víctor, yo tengo una profunda admiración y respeto y gratitud con Víctor. Entonces, pues un consejo de él me parecía muy, muy claro, porque una de las cosas que yo más dudé era si publicaba el libro o no. Entonces Víctor se queda muy impactado, yo después le mando el libro, ya completo, con todos los cambios que le hice, y Víctor me dijo, no, este libro está muy bueno, tienes que publicarlo, dale. Y cuando lo publiqué me dijeron, ¿quién escribe el prólogo? Porque era como una de las exigencias, este es un libro que publica la editorial del CES. Entonces me dijo, ¿quién escribe el prólogo? Y yo le pregunté a Víctor, ¿querés escribir el prólogo? Y me dijo, de una. Entonces, es un poco, hemos tenido como un matrimonio Víctor y yo frente a, como en el trabajo conjunto, tanto en cine como ahora pues en literatura, ¿no? Oiga, qué bonito. Y hay una legitimación del amigo, del hombre, Sí. además, que es un referente también en nuestro país en materia de producción cinematográfica. Doctor Francisco, ¿qué debe hacer una persona para afrontar un duelo de forma sana, entendiendo que es imposible evadir el momento de dolor, pero que el duelo no se quede en un duelo sin resolver, que a veces pasa y de pronto la persona no llora todos los días, pero se manifiesta de otras formas el dolor, o aquella que siente que le está ganando la tristeza permanente, esos dos estadios, el de no voy a sentir nada, me resisto a sentir dolor, o el que se entrega profundamente al dolor, cómo resolver desde esas herramientas personales, desde sus más círculos íntimos, el duelo, la pérdida. Lo primero es lo que tú señalas, que es muy importante, es uno saber en qué momento uno pierde control sobre la enfermedad, ¿cierto? O sobre ese duelo, cuando uno dice no soy capaz y me estoy deprimiendo, lo primero es no tenga miedo, vaya y consulte a un especialista, porque esto se resuelve así, uno debe ir donde un médico, así como el cáncer se puede curar en algunos casos con quimioterapia. Si usted tiene un duelo y una depresión, vaya donde un médico, si es del caso vaya donde un psiquiatra, y no le tenga miedo si tiene que tomar medicamentos, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es que uno tiene que entender lo que les decía ahora, que esto es un proceso que todos vivimos, que la muerte a todos nos llega, y hay un momento donde nos va a tocar a nosotros sí o sí, de manera muy particular. ¿Y qué tenemos que hacer? Las herramientas que uno tiene alrededor. El esposo, la esposa, los hijos. Uno siempre encuentra en la vida de qué pegarse, incluso cuando uno cree que no hay de qué pegarse. Entonces uno lo que tiene que es mirar esas herramientas, acompañarse y entender que a eso vinimos, como hay un verso muy bello que leí en estos días, vinimos a perderlo todo. Y en ese perderlo todo vamos a perder gente que amamos, y que lo que tenemos que tratar es que esas personas que se van sigan brillando en nosotros, y que nosotros con nuestros actos, con nuestros gestos y cómo nos comportamos con los otros, esa luz se siga manteniendo. La sonremos con nuestra vida. Así es. No habrá nunca la partida de una persona que uno ama, madre, padre, hermanos, que deje la foto intacta, sino que eso hay un vuelco. Siempre lo habrá, ¿cierto? Así es. Vinimos a llenarnos de cicatrices, Juan. Uno se llena de cicatrices, de dolores, y es aprender a vivir con ellos. Así es. Pues doctor Francisco, gracias por compartirnos esta valiosa experiencia, además por abrirnos su corazón y contarnos también esos episodios tan íntimos, y además dejarnos ver la vulnerabilidad de alguien que está relacionado con el campo de la salud, y que siempre decimos, no, pues quién más que un médico para entender estos procesos, pero que todos sentimos igual. Así Juan, es. muchas gracias a todos nuestros A televidentes. todos los televidentes y al doctor Francisco, mil gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos vemos en un próximo Tendencias, y recuerden, la vida es hoy.